Buenas noches a todos y a todas, a los compañeros que están acá y a todos ustedes. En primer lugar, realmente un reconocimiento, uno viene acá por el reconocimiento que siente por el teatro independiente, por la historia, por lo que significa la construcción de ciudadanía en nuestro país, como bien lo relataban desde tanto tiempo, el teatro independiente construyendo ciudadanía en Montevideo y el interior del país. Tengo un especial reconocimiento a lo que es el teatro del interior del país. Hemos trabajado mucho con las compañías teatrales, con los grupos teatrales, y es parte fundamental de eso que queremos, que es una construcción democrática, una sociedad de derechos. Entonces, en primer lugar, el reconocimiento y además la sorpresa muy grata del encuentro de todos ustedes, de una muy buena representatividad a nivel fundamentalmente de la central, de los parlamentarios, de todas las organizaciones de teatro y de los actores del país. En segundo lugar, mi presencia es de compromiso. Lo hemos conversado con los compañeros y con las compañeras. Nosotros sentimos que en esta construcción de una sociedad de derechos, el derecho a la cultura es un tema central y que es tiempo que demos un salto cualitativo. Se ha avanzado y se ha avanzado mucho en diferentes etapas y legislaciones que tienen que ver con el cine, con el audiovisual, con la música, con la legislación para los artistas, con los fondos concursables, con las distintas instancias que se han desarrollado en nuestro Uruguay en estos tiempos. Pero sentimos que la cultura en una sociedad de derechos que queremos construir es un tema central. Como decía Jesús Prieto, un español que ha trabajado en legislación en cultura, no como un florero, sino en una casa de adorno, y eso que tantas veces decimos, y la cultura, sino la cultura y su centralidad, como una planta central en ese bosque de la diversidad que es la construcción cultural a través de todas las expresiones y la riqueza de las diferentes expresiones. Entonces, compromiso con el derecho a la cultura. Nosotros concomitantemente, y se decía en la declaración, estamos trabajando hacia una ley nacional de cultura que le dé, en primer lugar, nacional, con un concepto integrador, descentralizador e integrador de lo que es la creación cultural en todo el país, aún en los pueblitos más chiquitos, no solo en el teatro, sino en las más diferentes expresiones, en la escritura, en la música, en la plástica, en el audiovisual. En primer lugar, entonces, una ley nacional de cultura, una institucionalidad que acompañe el concepto de la centralidad de la cultura como parte fundamental del desarrollo, que transversalice la construcción colectiva de democracia y que al mismo tiempo vertebre una construcción de ciudadanía. Una ley nacional de cultura que piense no solo en los trabajadores de la cultura, que es imprescindible pensar en ese universo de 40.000 trabajadores directamente vinculados a la cultura en el Uruguay, no solo en los trabajadores, sino que piense fundamentalmente en la ciudadanía. Una ley de cultura, de acceso a la cultura, de construcción de ciudadanía. Y en ese sentido es que afortunadamente estamos logrando los diferentes consensos a nivel de nuestro ámbito en el Senado, con senadores de todos los partidos, con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio, con los consejos departamentales de cultura, y es fundamental que no sea un canto a la bandera, sino que verdaderamente sea un salto cualitativo en ese sentido, y debe ser construido justamente, fundamentalmente, desde la sociedad organizada, de los trabajadores de la cultura, de las comunidades que trabajan, de las múltiples expresiones que se ven hoy en materia de construcción cultural, muchas veces inimaginable y fundamentalmente donde hay un rol juvenil bien interesante. En ese cuadro es que nosotros queremos acompañar esta ley de creación de un fondo para el teatro independiente, porque entendemos justamente que en la construcción de paso a paso se va dando las centralidades a las que apuntamos con una ley nacional de cultura. Nos parece bien importante
tomar el ejemplo, como lo ha dicho muy bien el Pacha, de lo que es la legislación argentina. Ustedes han planteado una serie de ideas en materia de sustentabilidad, porque la clave es la sustentabilidad, pero también en este caso, y por eso le apoyamos el Fondo al Teatro Independiente, porque es apoyar al trabajador de la cultura, del teatro en particular, como ustedes bien lo dicen, es un planteo que viva de su trabajo, pero es también apuntar a que el teatro sea cada vez de mayor acceso, pensando en la población en general. Un teatro independiente, sustentable, es un teatro que construye ciudadanía hacia los demás, y por eso nos parece bien importante apoyarnos. Creemos que la presencia de la central, justamente en esa perspectiva de una sociedad de derechos, como bien lo decía Fernando, esto trasciende a los trabajadores del teatro y de la cultura, y por ende es un compromiso de la sociedad. Así que yo termino dando desde ya mi total compromiso a este proyecto. Lo veo viable, lo veo factible, es cuestión de que trabajemos. También en esto debemos buscar los mayores consensos para que no sea una ley sustentada solamente en una o dos expresiones políticas, sino que sea una expresión de la construcción general de lo que es la cultura, y por cierto trabajaremos desde ya en estas propuestas que ustedes han traído. Esa es lo que queríamos decir: compromiso con el derecho a la cultura, compromiso con el teatro independiente, que bien lo merece. Muchas gracias.